desde Nigeria liberan al rector de seminario que se ofreció como rehén para proteger a sus estudiantes tras 11 días de cautiverio. Otros 2 sacerdotes siguen secuestrados. En Cuba, inundadas y sin electricidad quedan comunidades tras el paso del huracán Rafael. La iglesia asiste a las víctimas. Desde Colombia, la iglesia insta al gobierno de Gustavo Petro a garantizar la paz en comunidades remotas tras un ataque terrorista que deja heridos graves y daños al patrimonio religioso. Desde México, la iglesia rompe el estigma de que el que se suicida se condena. Laicos acompañan a padres que perdieron a sus hijos. Desde Argentina, el nuevo estadio de San Lorenzo llevará el nombre del Papa Francisco, uno de sus hinchas más ilustres, y recibe su bendición. Hola Natalie, terminando la semana. Terminamos la semana, Eddie, muy contentos de hacerlo con nuestros televidentes, informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Monet. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos con una buena noticia. El rector de un seminario al sur de Nigeria quedó libre tras ser tomado como rehén por delincuentes durante 11 días. Los delincuentes pedían alrededor de $11.000 en rescate. El padre Tomás Ollode, rector del seminario menor Inmaculada Concepción, fue secuestrado el 27 de octubre, cuando se ofreció en forma voluntaria para sustituir a 2 seminaristas capturados durante un ataque a las instalaciones. La diócesis de Auchi informó que sus captores lo liberaron el miércoles último en un pueblo cercano. Destacaron la intervención de las autoridades. El padre Tomás está en observación en un hospital. En medio de esta buena noticia se reporta otro secuestro. El padre Cristian Uchekbu, de la diócesis de Orlu, tomado rehén el 6 de noviembre en Níger, se suma al caso del padre Manuel Azubuike, secuestrado desde el 5 de noviembre. Y ahora nuestra mirada se dirige hacia Cuba, que quedó con pueblos inundados y sin energía eléctrica por el paso del huracán Rafael. La Habana fue una de las zonas más afectadas. Este viernes la luz fue restablecida en algunas áreas de la isla, que sufre continuos cortes de energía. En octubre, la isla sufrió 2 duros golpes. Primero, apagones por la crisis energética. Luego, otro huracán que mató al menos a 6 al este del territorio. La nueva directiva del episcopado cubano, elegida en asamblea plenaria esta semana, anunció su apoyo a las comunidades afectadas por los recientes huracanes a través de Cáritas, con productos básicos y medidas para prevenir más daño humano y material frente a estos fenómenos de la naturaleza. Escuchemos el sentir de los cubanos. Y ahora, lo derrumbe todo el Dios, Señor. Ahora los organismos de vivienda del gobierno pasan, miran todas las afectaciones que hubo y dentro de las posibilidades que tengan tratar de resolver los problemas que hay. No, como todos los años siempre pasa lo mismo aquí, esto siempre el agua entra y la ventolera, pero este año mira, sopló bastante, tumbó casas. Otras veces ha pasado y no tumbado casas eso, los techos. Menos mal que gracias a Dios no hubo pérdida de vida ni hubo nada de eso. No, por aquí no ha pasado hasta el momento, desde que yo estoy aquí no ha pasado nadie, ni vino nadie a decirnos aquí, a pararse ahí, a decirnos que fuéramos evacuados. Hasta ahora, hasta el momento nadie. Al enterarme que la casa se había desplomado, porque fue lo que dijeron los vecinos, que el edificio de Marina se cayó y el único que está un poco en mal estado, un poco no, que está totalmente en mal estado, que estamos esperando la demolición de hace años, ¿me entiende? Pero no se ha hecho nada. Bueno, yo desgraciadamente le voy a decir esto. No puedo hablar nada a los otros porque a mí lo que me preocupa es mi vida y dónde yo poder vivir. ¿No me entiendes? Los otros no puedo opinar nada, honestamente. En Colombia, un ataque terrorista el 2 de noviembre en Huapi, municipio del Pacífico Caucano, al sureste del país, dejó consternado a la gente y fieles católicos en especial, pues además de víctimas destruyó varios lugares, la curia diocesana entre ellos. Nuestro corresponsal Lida Lozada nos cuenta más. Según las autoridades, el ataque con explosivos estaría dirigido a la estación policial. Los responsables serían disidentes del grupo guerrillero de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz con el gobierno en 2016 y que buscarían generar temor y presión. Pues un dato importante es que en este territorio se presentan operaciones de narcotráfico. Ante este y otros hechos violentos que se han presentado en la región, la Iglesia Católica clama por paz y apoyo estatal para estas comunidades que han sido históricamente abandonadas por las instituciones del Estado. Además, reitera el diálogo como único camino para una salida en medio del conflicto armado que vive el país.
A través de un mensaje dirigido al padre Arnulfo Moreno, provicario de Guapi, los obispos colombianos rechazaron el hecho y expresaron su consternación y solidaridad con esta población. Por su parte, desde las instalaciones de la iglesia destruidas, el provicario habló de la consternación que ha dejado este ataque en la comunidad. Rechazamos todo tipo de acciones que generen miedo y zozobra en la población, porque cada día su tierra es manchada con sangre de guerra. Llamamos a todos a apartarse de los caminos de pánico y de muerte y acercarse a los caminos del diálogo y la reconciliación para que así podamos construir juntos y disfrutar en hermandad de la paz. La Iglesia le pide al gobierno del presidente Gustavo Petro que verdaderamente garantice el derecho a la paz y el desarrollo humano integral de estas comunidades, pues las acciones y los grupos insurgentes se han incrementado durante los últimos 2 años. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. En otras noticias les contamos que el padre Guillem Feliu, sacerdote de la diócesis de Mallorca en España, fue encontrado muerto en su casa hace unos días. Medios locales señalan que se habría quitado la vida. La diócesis admitió días antes del fallecimiento la existencia de 2 denuncias contra él por supuestos abusos sexuales a menores hace unos años. El obispado mallorquín explicó que al tratarse de presuntos abusos en el ámbito del menor, que no había prescrito canónicamente, se procedió a aplicar los protocolos vigentes y se decretó la apertura de una investigación previa. El sacerdote fue apartado de su parroquia. La diócesis de Mallorca confirmó que la investigación estaba en la fase inicial, sin conclusiones aún antes de la muerte del cura. El obispado pidió que se respete su memoria y la de los denunciantes. Además, encomendó al presbítero a la infinita misericordia de Dios. Y frente al tema de suicidio, la Iglesia en México explica y actúa. Nuestro corresponsal Diego López da cuenta de útiles iniciativas. Hace 3 años, Maite Herrera perdió a su hijo por suicidio. En medio de su dolor, descubrió que hablar de este tema no solo le ayudaba en su propio proceso de sanación, sino que también podía prevenir que otras familias sufran la misma tragedia. Y es que según cifras oficiales, en México se registraron 8.837 suicidios tan solo en 2023. Aunque la mayoría de los casos corresponden a hombres, las mujeres jóvenes de entre 10 y 19 años presentan una alarmante proporción de suicidios en comparación con otros grupos de edad. La muerte por suicidio, la muerte de un hijo es lo más doloroso que existe, ¿no? La muerte por suicidio es todavía más complicado, porque aquí le agregamos un elemento de culpa. Todos los papás que hemos perdido a un hijo por suicidio, los amigos que han perdido a un amigo, los hermanos, pero sobre todo los padres, siempre nos ataca el sentimiento de culpa porque no lo protegí, no supe ayudarlo, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro. O sea, es un sentimiento normal cuando uno pierde un hijo por suicidio, tener culpa. Para darle un sentido de vida al dolor y ayudar a otros, Herrera fundó la iniciativa digital Que se escuche fuerte mi grito, que ofrece apoyo gratuito a personas que han perdido a un ser querido, así como a quienes enfrentan problemas como el bullying, la depresión o la ansiedad. Herrera ha identificado algunos signos de alerta para detectar si un miembro de la familia podría estar atravesando una situación difícil, tales como el aislamiento y cambios en los hábitos. También destacó la importancia de estar atentos, especialmente si se sabe que un familiar ha sido víctima de abuso o si comienza a utilizar sustancias como las drogas. Lo que nuestros jóvenes quieren y necesitan, lo que nuestros hijos necesitan es que los escuchemos sin juzgar, porque lo primero que necesitan ellos es poder desahogar eso que tienen. Imagínate que un hijo realmente pudiera en su casa tocar este tema sin temor a lastimar a sus papás, sin temor a que sus papás se vuelvan locos. Te voy a decir una cosa, la mayoría de los chicos que llegan a la fundación nos dicen, yo no quiero decirle a mi mamá o a mi papá porque no los quiero lastimar. El pasado 3 de noviembre, en el marco de la fiesta de los fieles difuntos, la Arquidiócesis de México ofreció una misa en la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México, dedicada a las familias que perdieron un ser querido por suicidio. El evento tuvo como objetivo el romper el estigma de que una persona que muere por causa de esta queda completamente condenada, ofreciendo consuelo y esperanza a los dolientes. A las familias que sufren la ausencia de un ser querido por circunstancias que nadie sabe, aquí estamos, hermanos, apoyándoles, pidiendo por sus
por sus familiares y amándoles. A todos ellos les digo que descubran el amor de Dios en sus vidas, haya pasado lo que haya pasado con otras personas, porque nosotros no somos dueños de las vidas de otras personas. Nosotros no decidimos por otros. Simple y sencillamente respetamos y amamos. Si usted o alguien de su familia atraviesa por una situación difícil desde cualquier país y de manera gratuita, puede recurrir a Que se escuche fuerte mi grito, organización civil vinculada con la Iglesia, con expertos preparados para ayudarlo. Asimismo, la Iglesia en México también cuenta con centros de escucha que también ofrecen consuelo en momentos de dolor. Y ahora nuestra atención sobre Argentina. El Papa Francisco recibió en septiembre la visita de Marcelo Moretti, presidente del Club San Lorenzo de Almagro, equipo del cual el Santo Padre es hincha, quien le pidió su bendición para que el nuevo estadio lleve su nombre. Nuestro corresponsal Matías Boca nos cuenta qué pasó. La dirigencia de San Lorenzo, encabezada por el presidente Marcelo Moretti, visitó al Papa Francisco en el Vaticano y se llevó importantes novedades hacia el futuro. Recibieron la bendición para nombrar Papa Francisco al nuevo estadio que en proyección se construiría en Boedo. EWTN Noticias entrevistó de forma exclusiva a la máxima autoridad del club azulgrana, Marcelo Moretti, quien compartió detalles de un encuentro amistoso y cercano con el Santo Padre. Verlo al Papa nos llenó de mucha alegría, verlo bien a él, verlo muy bien, de forma física y mental, la verdad que nos llenó de mucha alegría. Presentarle el proyecto que es el que tenemos como premisa en esta gestión, más allá de sanear el club económico y financieramente, que es la construcción del estadio en Boedo, y que el estadio se llame Papa Francisco, que es lo que se aprobó en comisión directiva y en asamblea, pero obviamente necesitamos el permiso personal de él, así que llegar a él, que nos reciba en su residencia en Santa Marta y pedirle si podía el nuevo estadio de San Lorenzo en Boedo llevar el nombre de Papa Francisco, y que nos diga que sí, la verdad que nos llenó de muchísima alegría. Le contamos un poco el proyecto de cómo es, un estadio para 60.000 personas, que es un estadio deportivo, pero también para eventos musicales, que va con un soterramiento de 10 metros bajo tierra, con cocheras también subterráneas, así que bueno, obviamente lo vi muy bien, le pedí si nos podía firmar una casaca, me la firmó. Es una casaca que la queremos poner en el hall de entrada del nuevo estadio cuando se construya, es el regalo que él le deja, el legado a todo el pueblo sanlorencista. Así que bueno, es una persona que transmite mucha fe. Yo sé que él reza mucho por nosotros, como nosotros también rezamos por él, así que la verdad que fue un viaje inolvidable. El Papa Francisco tiene un lado profundamente arraigado en el fútbol, su amor por San Lorenzo de Almagro. Un vínculo que se remonta a su infancia, perduró a lo largo de los años, transformándose en un símbolo de su identidad. Desde el año 2008, Jorge Bergoglio paga ininterrumpidamente su cuota de socio bajo el carnet número 88.235N-0, aunque ahora tiene responsabilidades inmensas como líder de la Iglesia Católica. Su pasión por el ciclón nunca disminuyó. Una persona muy cálida, una persona que transmite mucha fe, que es lo más importante. Yo lo había visto personalmente en el 2016 cuando fuimos con San Lorenzo también a jugar un amistoso con la Roma en el Vaticano. Esta vez nos recibe en Santa Marta, así que nos contó anécdotas, nos contó un montón de cuestiones, nos contó que iba con la mamá y con el papá a la tribuna que estaba más cercana a la avenida Rivadavia, en el viejo gasómetro. Nos contó que iba de local siempre, que almorzaban ravioles y después iban a la cancha, que de visitante iba a la cancha de Ferro, que es la cancha que queda en Caballito, porque Francisco era del barrio de Flores, así que bueno, anécdotas muy lindas, y bueno, que el papá jugaba al básquet en San Lorenzo, cuando le regalamos una remera de básquet, así que del básquet que está en primera, la Liga Nacional, y bueno, anécdotas muy lindas, y escucharlo con tanto sentimiento hacia el club, a nosotros nos llena de orgullo, a mí personalmente, que soy una persona muy católica, a mi familia también, así que bueno, me puso, la verdad que fue un viaje de mucha fe, un viaje que me puso muy feliz, más allá de tener el permiso de él para que el estadio tenga el nombre
Papa Francisco, verlo tan bien a él me llena de orgullo a mí y me pone muy feliz. Destaco primero la humildad que tiene, por sobre todas las cosas. Es una persona con muchísimo poder, pero es muy humilde. Una persona que transmite mucha fe. Obviamente que te das cuenta que quiere ayudar a la gente que más lo necesita. La fe y el fútbol, los dos pilares en la vida del Papa Francisco. Su amor y su pasión por el club San Lorenzo de Almagro nació allí por el año 1946, cuando tenía 9 años. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, desde España comienza el proceso de beatificación de Claire Crockett, joven monja de las Siervas del Hogar de la Madre, fallecida en el terremoto de Ecuador en 2016. Además, a vísperas del aniversario de la caída del muro de Berlín, recordamos la influencia del Papa San Juan Pablo II en el trascendental suceso que terminó con la Guerra Fría. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. La causa de canonización de la hermana Claire Crockett se va a iniciar este enero. Para saber más al respecto, estamos hoy con la hermana Kristen Gardner. Ella es postuladora de la causa de beatificación de la hermana Claire y además autora del libro Hermana Claire Crockett, sola con el solo, y del documental Hermana Claire Crockett, o todo o nada. Hermana Kristen, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Una chica cuya vida fue totalmente transformada por el amor de Cristo, que la hizo radiante y hermosa. La hizo alguien a quien nosotros podemos considerar como un ejemplo a seguir y quizás también una santa a la que rezar. Es una cosa que el Señor me ha enseñado, de que el que pierde su vida y el que se olvida de sí misma y el que muere a sí misma es feliz. O sea, y esta es la verdad, esta es la verdad. Hermana, cuéntenos de la hermana Claire para las personas que de repente no saben mucho de ella. Pues la hermana Claire fue una hermana nuestra de las Siervas del Hogar de la Madre. Falleció en un terremoto en Ecuador en el año 2016. De joven había querido ser actriz, lo dejó todo para seguir a Cristo y le sirvió en España, Estados Unidos y Ecuador. ¿Y por qué iniciar una causa de canonización, de beatificación para la hermana Claire? Pues después de su muerte empezamos a recibir correos, mensajes, llamadas. Todo el mundo la experimentaba viva, como su amiga del cielo, que intercedía por ellos, pedían más información, pedían que se le canonizara. Bueno, nosotras pues hemos estado rezando y después de pues, estos años que han pasado, pues parece que el Señor sí que quiere que se estudie su vida y se vea si realmente está en el cielo intercediendo por nosotros. Así que se va a empezar este estudio de su vida para verlo. Cuéntenos de la hermana Claire, ¿qué hacía que ella fuera, digamos, un instrumento de Dios en su comunidad o entre las personas a las que ella servía? Yo creo que una cosa que ella tenía muy clara era que había dado su vida a Dios y que le pedía todo, y ella quería darle todo. Yo creo que esa radicalidad en el servicio del Señor, de no guardarse nada, sino darle todo, pues era pues una inspiración para nosotras mismas que la conocimos. Pues cuando tienes a alguien al lado que quiere dar a Dios todo, no se queja de nada, se entrega generosamente, pues te anima a ti también. Y yo diría que eso, y después su alegría. Cuando estabas con ella, pues no podías estar triste, ¿no? O sea, siempre tenía un don realmente de Dios para transmitir alegría. ¿Y usted tiene testimonios ya de personas que dicen haber recibido algún tipo de gracia a través de la intercesión de la hermana Claire? Sí, hemos recibido muchos correos. Estamos todavía estudiando pues, los signos y favores que hemos recibido, pero pues alguna curación de cáncer, pues una señora que se cayó en una escalera y se partió el cráneo y que pues milagrosamente hasta había muerte cerebral y volvió a la vida. Ahora el otro día una enfermedad de hígado también se ha curado espontáneamente, instantáneamente después de pedir ayuda a la hermana Claire. O sea que tenemos recibimos muchos correos, entonces hay que ponernos ahora a estudiarlos y ver si realmente pues científicamente son inexplicables y pues ya se irá viendo. Sí. Y para conocer más a la hermana Claire, díganos cómo pueden las personas obtener el libro que usted ha escrito y también el documental. O sea, el documental está en YouTube, pueden buscar O todo o nada, hermana Claire Crockett, y les sale. Y el libro en la página web de la hermana Claire, hermanaclaire.com, se puede descargar el PDF
o comprarlo en físico, es lo que quieran. Sí. Excelente, todo muy, muy conveniente, muy fácil. Hermana Kirsten Garner, postuladora de la causa de beatificación, hermana Claire Crockett, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. De nada. A vísperas del aniversario de la caída del muro de Berlín y con ello el fin de la Guerra Fría entre el este y oeste de Europa, recordamos la influencia del Papa San Juan Pablo II en el trascendental suceso. Desde el Vaticano informa Paola Arriaza, nuestra corresponsal. Yo estaba en Roma por aquel entonces, pues trabajaba para una revista de la capital italiana y vi la caída del muro de Berlín por televisión. Todo me pareció muy surrealista, se veía a la gente trepando por el muro, masas de personas que pasaban de Berlín Este a Berlín Oeste. Era increíble. El 9 de noviembre de 1989, la gente encendió sus televisores para ver lo impensable. El muro de Berlín, que había dividido el país durante casi 30 años, se derrumbaba. La caída del muro desencadenó una reacción que acabó provocando el fin de la Unión Soviética y del comunismo en Europa del Este. Muchos creen que este acontecimiento no se habría producido sin la ayuda de la Iglesia y de un papa en particular. Como explicó el difunto cardenal alemán Joachim Mainzer en una entrevista a EWTN, el Papa San Juan Pablo II desempeñó un papel crucial en la caída del comunismo desde el inicio de su papado. Al fin y al cabo, Juan Pablo II cambió el mundo. Sin él no existiría el movimiento Solidarność en Polonia. Tampoco sé si el comunismo habría llegado a su fin sin Juan Pablo II. Desde luego, los méritos de Juan Pablo II en la caída del comunismo no pueden ser minusvalorados. Juan Pablo II fue el primer papa en visitar un país comunista. En junio de 1979 viajó a Polonia, su país natal, donde apoyó abiertamente al movimiento Solidaridad, la oposición polaca al comunismo. En 1981, tras sobrevivir a un intento de asesinato, el Papa polaco decidió consagrar a Rusia comunista al Inmaculado Corazón de María, siguiendo la petición de Nuestra Señora de Fátima. En una entrevista concedida a EWTN en 2016, el antiguo secretario personal de San Juan Pablo II explicó las grandes repercusiones de esta consagración para Berlín y para el mundo. Solo puedo decir lo que he escuchado a los obispos de los países del Este. A partir de la consagración se inició un proceso que ha desembocado en la libertad de las naciones oprimidas por el comunismo y el marxismo. Después de ese acontecimiento, el mundo se convirtió en un mundo diferente. No solo la caída del muro de Berlín, no solo la caída del telón de acero, sino también la caída del marxismo en el mundo, una filosofía totalmente arraigada sobre todo en las universidades y en distintos círculos de todo el mundo. En 1996, el Papa Juan Pablo II hizo su primera visita a la Alemania reunificada. Ahí, el Papa polaco caminó al lado del canciller alemán Helmut Kohl, a través de la puerta de Brandenburgo, hasta lo que una vez fue la frontera interior alemana. Dirigiéndose a los alemanes en su propio idioma, Juan Pablo II pronunció un emotivo discurso en el que les animó a no abandonar nunca la esperanza de una vida en libertad. Que Dios os dé a vosotros y a vuestra patria alemana la fuerza para completar esta obra. En Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias. Y desde África Occidental, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada informó que un grupo extremista islamista en la región de Mopti, en Mali, estaría exigiendo un impuesto de unos $40 a los adultos cristianos mayores de 18 en Douna Pen, la aldea cristiana más grande de la región. El pago sería una condición para practicar su religión de manera libre, informaron a la Fundación Pontificia fuentes en anonimato por su seguridad. A quienes no cumplieron se les habría advertido el cierre forzoso de sus lugares de culto. Los extremistas islámicos ya habían exigido antes el cierre de las iglesias protestantes y católicas en Douna Pen. Y ahora escuchemos al cardenal colombiano Luis José Rueda, participante en el sínodo, destacando 3 elementos para que todo bautizado pueda vivir su gozosa condición de discípulo misionero, tarea que Dios nos entregó desde el bautismo. El también arzobispo de Bogotá fue entrevistado durante la jornada del sínodo en el especial de EWTN en Roma. Veamos. Quiero decirle 3 cosas muy sencillas para que usted pueda vivir su gozosa condición de discípulo misionero. Primero, la oración. No descuide la oración personal,
pero la oración comunitaria que tiene su fondo y su plenitud en la Eucaristía, en el sacramento de la Eucaristía. Un cristiano con oración, un bautizado con oración, es un bautizado que en el silencio de su interioridad y de su conciencia va encontrando a Dios. Segundo, fuera de la oración es muy importante que usted pida el don de discernimiento para saber entender en cada momento de su vida, en lo concreto de su vida, qué es lo que Dios quiere. No lo que usted quiere hacer, no lo que usted cree que es lo mejor, sino la voluntad de Dios, porque Dios tiene un plan para usted, para su familia y para toda su vida. Y tercero, es muy importante esto que usted nos estaba diciendo de la caridad, del amor. De nada nos serviría orar y discernir si no amamos. El amor nos lleva a ser fraternos, el amor nos lleva a perdonarnos, el amor nos lleva a superar esas polarizaciones, rivalidades, envidias, ese prejuicio permanente de que el otro está pensando en contra mía. Cuando nosotros somos capaces de amar, somos capaces de encontrarnos, de buscar la manera de unirnos entre nosotros y de buscar el bien común, el bien de todos. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.